90 días antes de la boda, recibí un mensaje de texto brutalmente breve. Creo que deberíamos posponerla, no por dinero, no por una disputa familiar, sino porque él, el hombre al que estaba a punto de llamar mi esposo, había decidido mudarse con su exmujer para ayudarla con sus tratamientos de quimioterapia. Me quedé en medio del salón. La luz de la cocina era amarillenta, y el vestido de novia aún colgaba en la funda como una promesa tácita. Mis ojos se detuvieron en el frío y brillante anillo de mi dedo, un pequeño círculo que de repente se sentía pesado como una carga. En mi cabeza resonaban sonidos fragmentados, el de la cremallera del vestido en la tienda el día anterior, las risas de mis amigas probándose pasteles, mi madre preguntando, ¿estás nerviosa? Se fundían en un silencio denso, donde cada latido sonaba como una pregunta. ¿Y yo? Quise responder con un simple no. Simple, conciso, rotundo. Pero la palabra no se me atascó en la garganta, atrapada entre la compasión y la rabia. Recordé la cita para tomar café cuando se reencontraron. La conversación comenzó con la palabra cáncer, y todas mis defensas se derrumbaron. La mujer que lo había acompañado durante su juventud estaba ahora a punto de enfrentarse a la muerte. Mi conciencia me golpeó suavemente. Uno no puede apartar la mirada cuando oye el sonido de una vida que se apaga. Y así, en mi interior, se libró una negociación secreta, como un juicio sin jurado. Intenté contener mi voz y decir, entiendo, si es lo correcto. Lo defendí, luego me defendí a mí misma. Solo habían sido unos meses. Solo era un sofá, solo era un viejo favor que devolver. Amasé las palabras, intenté darles forma de razón. Me recordé que el amor no puede ser egoísta, que la bondad a veces necesita espacio. Pero en un rincón oscuro, otra voz susurró. Si él tenía que dejarme para ser el esposo de los recuerdos, ¿seguiría siendo yo el futuro? Empecé a ver todo en el apartamento con los ojos de alguien a quien habían relegado. Las copas de boda en sus cajas, las tarjetas de reserva la fecha, apiladas como sellos inservibles, la agenda de la fiesta con sus espacios en blanco, aún esperando ser llenados. De repente comprendí que posponer una boda era más que simplemente cambiar una fecha. Era cambiar el enfoque de una relación, de nosotros a ellos. Habían sido una pareja, llena de historia, y ahora su dolor exigía un lugar en mi vida. Quería creer que todo estaba bajo control. Dormiría en el sofá, llamaría todas las noches, volvería en febrero. La boda era solo un paso atrás para dar paso a la bondad. Construí un escenario calculado, como quien reacomoda los muebles. Mueve esta silla, mueve aquella mesa, y la habitación volvería a respirar. Sin saberlo, mientras movía cada mueble, se abría una pequeña grieta en el suelo. Una grieta llamada prioridad. Tenía derecho a estar enfadada, sí. Derecho a sentirme insignificante ante una historia tan grande. Pero también sabía que había una ira que avergonzaba a la gente, vergüenza de atreverse a sentir celos de la enfermedad, de atreverse a exigir mi parte ante una espalda que luchaba contra las náuseas tras la quimioterapia. Así que aprendí a callar, canalizándolo todo en una extraña disciplina, contar los días, enviar saludos, sonreír cuando decía, hoy está cansada, colgar el vestido de novia para que permaneciera en su sitio, como si colgara la esperanza. Pero el silencio no es paz. Es solo una habitación cerrada con el purificador de aire apagado. Cada noche empiezo a hablar conmigo misma como si fuera una amiga. ¿Estás enamorada o solo alimentas la maquinaria del autoengaño? ¿Eres amable o tienes miedo de que te llamen egoísta? ¿Estás creciendo o te estás empequeñeciendo para adaptarte a las necesidades de los demás? Entonces, poco a poco, como la lluvia que se filtra por las grietas de los ladrillos, surgió otro temor. Si él se acostumbraba a que siempre cediera, ¿habría algo mañana
de lo que no pudiera retractarme? Si hoy pospongo la boda por un recuerdo, mañana me mudaré por una costumbre, y algún día me abandonaré a mí misma por otra cosa que considero correcta. Me miré al espejo y vi a una chica que intentaba ser amable hasta el punto de desvanecerse. Me odié por permitir que eso sucediera. También me compadecí de mí misma, porque antes creía que esa era la única manera de mantener un amor puro. Quizás, crecer en el amor no se trata de aguantar más, sino de aprender a nombrar el dolor, los celos, el miedo, la herida, la sensación de ser reemplazada. Empecé a nombrarlos, uno por uno, como quien pasa lista en una clase revoltosa. Y una vez que los nombré, supe que debía hacerme la siguiente pregunta: ¿dónde están mis límites? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánta distancia estoy dispuesta a aceptar? ¿Cuánta verdad necesito? Estas ya no son preguntas para aguantar a duras penas, sino preguntas para definir quién soy en esta vida, no solo la prometida de alguien. Esa noche, le escribí, hablaremos con detalle, no solo de la fecha de la boda, sino de cómo nos elegimos cada día. Estoy dispuesta a dar un paso atrás por amabilidad, pero no lo haré hasta desaparecer. Le di a enviar, me senté en el suelo, apoyando la espalda en la caja de las copas de boda. Por primera vez en semanas, exhalé profundamente. Un suspiro que olía a viejos miedos y a un valor recién descubierto. Esta es mi historia. El aplazamiento de mi boda se convirtió en un espejo que me reveló la naturaleza del amor, la responsabilidad y la verdad. Creía que el mejor amor era el amor sacrificial, hasta que comprendí que el sacrificio incondicional a veces te aleja de ti mismo. Y pensaba que la compasión era suficiente, hasta que entendí que la compasión nunca sustituye a la transparencia. Te lo contaré desde el principio. Cómo nos enamoramos, cómo aquel inocente café desató una tormenta, cómo intenté buscar una vía de escape, y qué fue lo que realmente provocó el desastre, porque antes de que una mentira salga a la luz, hay pequeñas señales, largos silencios, y un corazón que aprende a crecer en lugar de encogerse. Y si alguna vez te has encontrado en mi situación, con la compasión en una mano y el orgullo en la otra, quizá te preguntes, ¿dónde está la línea entre la bondad y la autodestrucción? La respuesta comienza en nuestro pasado, en aquellos días en que creíamos que todo era temporal. Acompáñame al principio, cuando un simple mensaje de Messenger puso nuestro futuro en juego. Nos conocimos una tarde tan común que ninguno de los dos imaginó que cambiaría nuestras vidas. Él hablaba de sus manuscritos, yo de mi sueño, de una pequeña cocina, con una ventana soleada. Nos elegimos no por un flechazo, sino por los pequeños detalles. Cómo me servía más agua cuando mi taza estaba casi vacía, cómo recordaba su costumbre de preparar café con menos azúcar, más paciencia. Pasaron 2 años, ahorramos para un futuro tranquilo. Un calendario de bodas colgado en la nevera con un imán en forma de casa, una lista de invitados escrita a mano, tardes contando nuestros ahorros, y aún así sonriendo porque sabíamos que, aunque no éramos ricos, vivíamos cómodamente. Entonces, el pasado llamó a la puerta con una notificación verde. Quiere que nos veamos para tomar un café. Habló con ligereza, como si se tratara de una vieja amiga con la que se había encontrado por casualidad. Asentí. Para mí, la palabra ex-esposa no era un fantasma, era un capítulo cerrado. Dijo que se habían casado demasiado pronto y que se habían divorciado porque la vida real no era como el verano de su último año de instituto que se habían prometido. Nos separamos amistosamente, dijo, mirando por la ventana. Le creí. La fe a veces es como una silla en la que uno está acostumbrado a sentarse, tan acostumbrada que no se fija si las patas están flojas. Aquella hora del café hablaron de enfermedad. Esa sola palabra bastó para convertir cualquier herida en el corazón de una persona normal en culpa. Esa noche, él contó la historia,
con la mano aún en el volante aunque el coche estaba apagado. «Estás sola». Las palabras cayeron entre ellos como una moneda en un pozo. Oí mi propio eco. Sola, sola, sola. Me pregunté si, de ser ella, me atrevería a mencionar el nombre de un ex para pedirle consuelo. Asentí sin pensarlo. Si lo necesitas, te apoyaré. Desde ese momento, mi amor empezó a aprender un nuevo idioma, el de la compasión, del por los demás, que podía doblegarse por nosotros. Aprendí a llamar vergüenza a los celos y madurez a la perseverancia. Cada vez que decía que ella estaba cansada, me callaba la pregunta ¿y tú? Cada vez que se posponía la videollamada, me decía «Está bien, te necesita más». Me convertí en una especie de domadora de luces. Corría las cortinas para suavizar la luz, atenuaba la lámpara, para que la sombra de un antiguo amor pudiera reposar en mi casa sin deslumbrar a nadie. Pero la oscuridad tiene una forma de crecer. Cuando dijo «solo unas semanas», se convirtió en «el fin del régimen», cuando «dormir en el sofá» se transformó en «quédate aquí para que pueda cuidarte». Oí cómo cambiaban los verbos incluso antes de que lo admitiera. Quedarme, cuidar, estar cerca. Cada palabra me alejaba un poco más, como una marea que baja. Empecé a medir la distancia no en kilómetros, sino en la duración del silencio entre sus llamadas. Una noche intenté bromear. Empiezo a tener celos del sofá. Se rió, pero su risa era débil. Colgué el teléfono y miré mi mano. Llega un punto en que te das cuenta de que el amor está cambiando de color solo por la forma en que aprietas los dedos. No era ajena a la moral. Una persona enferma necesitaba a alguien a su lado. No quería ser la egoísta que tachara mi amor de controlador. Así que inventé excusas. Eran familia. Ella era huérfana, lejos de casa. Él podía escribir desde lejos. Teníamos toda la vida por delante, eso decía él. Reprogramé mi corazón como un horario de trabajo. Más tiempo para la bondad, menos tiempo para el miedo. Pero ¿dónde falló el programa? Olvidó actualizar los principios mínimos de un matrimonio incipiente: prioridad, transparencia y acuerdo. Otra noche, mi madre me llamó y me preguntó: ¿estás bien? Respondí: estoy bien, más rápido de lo que pude pensar. Después de colgar, me sentí como un actor que acababa de interpretar el papel de un adulto. Sí, ser maduro implica saber ser paciente, pero también implica saber poner límites. ¿Estaba siendo paciente, pero estaba poniendo límites? ¿O simplemente me estaba quedando de brazos cruzados, usando el perdón como excusa para mi miedo al conflicto? El día que pospuso la boda, no lloré. Curiosamente, no fue porque fuera fuerte, sino porque había gastado todas mis lágrimas, convenciéndome de que solo era una prueba. Tenemos toda una vida por delante, dijo con calma. Miré el calendario y pensé: ¿cuánto dura la vida y cuánta confianza se necesita? Quise preguntar, pero tenía la garganta seca. En ese momento, comprendí mejor que nunca lo que era la crueldad sutil, esa clase de crueldad que enmascara la moralidad, obligar a la persona que amas a borrarse a sí misma para demostrar que eres amable. Me senté a la mesa, extendí una hoja de papel y escribí 2 columnas, una para la compasión y otra para el amor propio. Bajo compasión escribí cuidado, apoyo, posponer, reprogramar. Bajo autoestima escribí decisión conjunta, plazo claro, límites personales, la verdad absoluta. Observé las 2 columnas de palabras como observé las 2 orillas de un río. Para construir un puente que las una, se necesitan estribos, tramos y cables que soporten el peso. De lo contrario, yo sería quien caería. La sensación de traición llegó antes de que hubiera ninguna prueba. En ese momento, la traición no era un abrazo inoportuno ni un beso fugaz. Era alguien que, en silencio, elegía otras prioridades
y luego las encubría con mi amabilidad. Era que me sacaran del centro de mi historia, reemplazándome con un capítulo antiguo en el que no había tenido voz ni voto. Me sentía como una editora a la que le habían borrado el nombre de la portada y que aún tenía que corregir erratas en un manuscrito que ya no llevaba mi nombre. Pero al mismo tiempo germinó una pequeña semilla de madurez. Empecé a hacer las preguntas difíciles, directas y sin rodeos. Si se trataba de nosotros, cada decisión importante debía ser tomada por nosotros. Si era amor, la verdad no podía protegerse con mentiras por el bien de todos. Le escribí: posponer la boda está bien, pero necesito un plan claro para que ninguno de los tres salgamos lastimados: tiempo, límites y la verdad. Lo borré, lo reescribí y lo envié. Esta vez no buscaba una respuesta tranquilizadora. Buscaba una prueba de que aún me veía como su futura compañera de vida, no como una mera espectadora. Y fue desde el momento en que exigí la verdad que se desató el último hilo de la prenda que se deshilachaba. Lo que vino después, la confesión, la evidencia y la decisión, cambiaría mi comprensión del amor y la bondad. Pero antes de que se abriera esa puerta, tenía una cosa más que hacer: presentar las opciones de bondad que había preparado, como un último intento por salvarnos sin pisotearme a mí misma. Porque si la compasión tiene cabida en una relación, debe ir de la mano de la verdad y los límites. Y aquí es donde paso al siguiente punto. Plantear 3 opciones concretas: cambiar los horarios de visitas, cambiar de lugar de residencia, cambiar los métodos de apoyo, para ver si aún podemos salvarnos mutuamente, o si simplemente aprendemos a dejar ir de forma adecuada. Abrí mi portátil y coloqué una hoja en blanco frente a mí. Basta de esperar a ver qué pasa, basta de confiar en que se equilibrará por sí sola. Si este amor tiene alguna posibilidad, debe cruzar un puente con estructura, con amplitud, con peso. Dibujé 3 columnas y escribí en la parte superior: Plan A, rotar. Plan B, reubicarse. Plan C, apoyo profesional, debajo de cada columna. Escribo 3 filas: gastos, límite, duración. La vida necesita números, no solo promesas. Plan A, rotar. Le escribí: recortemos nuestra luna de miel y usemos ese dinero para comprar boletos de avión de ida y vuelta cada mes. Tú vuelas conmigo, yo regreso contigo, o voy el fin de semana y me quedo 3 o 4 días. Rápidamente calculé: si cada boleto cuesta X, y como hoy me hospedo Y, durante los próximos 3 meses gastaré como máximo Z, podemos permitírnoslo si dejamos de gastar en algunas cosas. Le adjunté un ejemplo de horario. Semana 1. Te quedas con ella. Semana 2. Vuelves a casa. Semana 3. Voy a cuidarla para que puedas descansar. Semana 4. Ambos nos quedamos en nuestra ciudad y podemos organizarnos para turnarnos. Límite. No se permite compartir la cama. No se permite la actividad con la expareja. Todos los datos médicos importantes están actualizados. Ambos nosotros. Llámame cada tarde, aunque solo sean 10 minutos, para recordar que en algún lugar todavía hay un hogar esperándote. Duración. Hasta finalizar el tratamiento actual. Reevaluaremos la situación. Si el estado empeora repentinamente, nos reuniremos de nuevo en 24 horas. Plan B, reubicarse. Le sugerí que venga temporalmente a nuestra ciudad. Nuestro salón se puede convertir en una habitación de hospital. Cama baja, luz cálida, botiquín, pasillo amplio. El hospital a hasta 15 minutos en coche. Haré un horario de turnos, yo por la mañana, tú por la tarde. Contrataré a una enfermera para que se quede a dormir por la noche. Límite: esta casa es nuestra, así que privacidad. Nuestro tiempo a solas no desapareció.
Las horas tranquilas de 10 a 12 del mediodía y de 8 a 9 de la noche estaban reservadas solo para nosotros dos. Si era necesario, las enfermeras se encargaban. A las citas médicas asistía un familiar, Joe o él, sin información oculta. Gastos. Intenté llamar a un servicio de enfermería, turno de noche. Hice una lista de cada artículo. Transporte al hospital, pañales médicos, comida adecuada. Pagamos juntos, sin dejar que nadie vea que estás pagando deudas pasadas tú solo. Plan C. Apoyo profesional. Escribí. Contrata a una cuidadora por horas. Crea un grupo de amigas suyas y túrnense para visitarla. Llamaré a las redes locales de apoyo para pacientes con cáncer, que tengan transporte, cocinas compartidas y grupos de voluntarios. Tu papel. Visitarla con un horario fijo, por ejemplo, 3 veces por semana. Quedarte un máximo de 3 horas. Dormir en un hotel o en casa de una amiga y no hacer de marido. Límite. No se tomarán decisiones unilaterales para nosotros. No se permitirá pernoctar, a menos que haya una emergencia médica. Lo sé. De inmediato cualquier cambio de horario debe notificarse con al menos 24 horas de antelación. Duración. Fijo hasta el día X. Después de ese día, finaliza o se ajusta según la conclusión del médico. Envié el plan con las siguientes líneas finales. Elige A, B o C. Si existe la opción D, podemos diseñarla juntos. Pero no existe la opción de dejarlo estar. Releí el mensaje como si fuera un contrato. Cada cláusula era una cuerda que anclaba mi autoestima al suelo. Pienso en el miedo a que me tachen de insensible cuando pongo condiciones. Pero el amor no es una sala de urgencias donde quien llega primero tiene prioridad absoluta. El amor es una casa con una puerta y normas para que, al entrar, no nos encontremos desapareciendo. No rechazo la amabilidad. Me niego a que me lleven caridad de excusa para borrar a mí. Me devolvió la llamada con voz cansada. Lo entiendo, pero es demasiado difícil. Lo difícil es normal, respondí. Lo fácil es sospechoso. Elige uno. Yo me encargo del mío. Ella está acostumbrada a tenerte allí, así que pregunto directamente. ¿Y yo qué? ¿Sigo estando en vuestro plan? La conversación se convirtió en un lodazal donde cada paso era una sensación de hundimiento. Él dudaba, yo mantenía la compostura. En sus pausas percibí cómo se gestaba un hábito. La costumbre de poner la i después de una coma. No quiero enojarme, la ira calma la mente, pero tampoco quiero ser tan amable que la ira la borre. Firmaremos al menos verbalmente un acuerdo, dije lentamente. Prioridad, transparencia y acuerdo. Sin cualquiera de esas 3 cosas, la boda no es más que un bonito papel. Imprimí el plan y lo sujeté a una carpeta. Por la noche, convertí la cocina en una sala de reuniones. 3 hojas de papel, A4 pegadas a la pared como si fueran mapas de campaña. Subrayé la palabra duración en bolígrafo rojo, porque lo entiendo. El amor no le teme a la distancia. El amor solo le teme a no tener fecha de regreso. Y toda la espera solo vale la pena cuando sabemos qué estamos esperando y hasta cuándo. Entonces hice lo más difícil. Establecer límites a la compasión. Escribo una línea aparte, que no pertenece a A, B, ni C. Si usted quédate a dormir sin previo aviso, esto es violación de límites. Si usted fecha límite de cambio, sin discusión, esto es decisión unilateral. Si usted ocultar información médica para legitimar la permanencia, esto ya no es ayuda, sino desempeñar el papel de marido sustituto. Mis manos no tiemblan al escribir. Mi cuerpo aún recuerda las largas noches de autoconsuelo, pero mi corazón ha aprendido a mantenerse erguido. No estoy castigando tu pasado.
Solo estoy protegiendo mi futuro. Envié un último mensaje. Te llamaré mañana a las 8 p.m. Dime tu respuesta. A, B o C. No quiero presionarte, pero no puedo seguir en esta situación de incertidumbre. Nos vamos a casar. Necesitamos aprender a... Se eligen mutuamente mediante la acción, no solo de nombre. End quote. Esa noche, me senté sola entre 3 hojas de papel tapiz. Por primera vez en semanas, sentí a mí en esta casa, no es una sombra la que se mueve con ligereza, sino el dueño quien pone la llave sobre la mesa. Me imagino el mejor escenario. Consigues A o B, todo es difícil, pero estructurado. Nos mantuvimos unidos y seguimos adelante. También me atreví a contemplar el peor escenario, que rechazara cualquier acuerdo, optando por quedarse como si nada, sin negociar. Si ese fuera el caso, sabía que tenía razón. No predigo el futuro. Simplemente construyo un marco al que pueda aferrarse. Pero justo cuando creía haber encontrado el equilibrio, una pieza extraña se deslizó silenciosamente sobre la mesa, cambiando por completo el panorama. Un pequeño detalle, una sola palabra, convirtió la amabilidad en un arma de doble filo, y a partir de ahí, la historia ya no se trataba de A, B o C, se convirtió en una cuestión de ¿a quién amamos y con qué verdad? Porque con solo la mitad de la verdad, hasta el plan más elaborado se derrumba como un castillo de naipes. Y en el momento en que exigí una respuesta clara, la delgada línea que separa la ayuda del cambio de prioridades se rasgó. A continuación, te contaré. Pivot. Fue entonces cuando una palabra en un historial médico convirtió todos mis planes en una lección sobre el valor de la fe. La llamada de las 8 empezó como siempre, unas cuantas cortesías, un silencio más largo de lo habitual, y luego dijo, «Estoy cansado». Podía oír su respiración, sorprendentemente regular para alguien que vivía en una habitación impregnada de olor a cigarrillos. Desplegué el plano impreso. Con el dedo sobre la palabra abecedario era como poner 3 caminos. Con tal de que señalara una dirección, yo lo seguía. Pero no eligió. Dijo, «Me temo que no lo entiendes». Le respondí, «La comprensión comienza con la verdad, y sin la verdad, la comprensión es solo una especie de sí». Quizás esa frase activó algún mecanismo en él. Guardó silencio tanto tiempo que tuve que preguntarle, ¿sigues ahí? Entonces, exhaló lentamente, como si soltara una bolsa de hielo. Ella no está en la fase 4. Esas 4 palabras me calaron hondo. Me incorporé y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué pasa? Pregunté con la voz quebrada, como la de un niño que intenta resolver un problema de matemáticas sin la respuesta correcta. Fase 2, dijo, pero el protocolo aún es largo. Yo tenía miedo de que, si decía la verdad, no me dejaran quedarme. Oí algo romperse en mi cabeza, no en mi corazón. Mi corazón ya estaba resquebrajado, ya estaba roto. Lo que se rompió ahora fue estructura me había esforzado tanto en construir. Planes, límites, plazos. Todo sobre unos cimientos que él acababa de confesar que eran de arena. Le pregunté muy despacio, como si temiera que si hablaba demasiado rápido, me escabulliría. «¿Cuánto tiempo llevas mintiendo?», respondió. «Desde el día en que vino a nuestra casa». Yo te dije que no mencionaras a 4 porque era sensible. En realidad, porque temía que sospecharas. La vergüenza me subió a la garganta como humo acre. Había estado defendiendo una mentira. Había elegido mis palabras con cuidado. Había evitado mencionar la palabra muerte. Me había enseñado a mí misma el lenguaje del no seas egoísta, solo para encubrir una falsedad. De repente quise terminar con todo, colgar, pero la parte de mí que pacientemente había trazado líneas y columnas susurró. Prueba no para ganar,
sino para darle a la mente algo a lo que aferrarse, para evitar caer en el agujero negro de la autocrítica y la duda interminable. Envíame el calendario de citas, dije tan suavemente que hasta yo me sorprendí. O el correo electrónico del médico. No quiero molestar, solo confirmar el protocolo. Probablemente pensó que iba a llorar y a golpear la mesa. Mi calma lo desconcertó. Lo enviaré, respondió. 5 minutos después, mi bandeja de entrada emitió un clic seco. Abrí el archivo y mis ojos recorrieron rápidamente las líneas técnicas. Etapa segundo, no etapa cuarto, TNM puntos clave, calendarios de quimioterapia con fechas específicas, notas de enfermería. Las palabras eran impasibles pero precisas, como remaches que clavan una verdad fría y desnuda. Subí la página y vi otro hilo de correos. Pedía aplazar la boda a agosto porque no le conviene viajar tanto en avión. Enviado a un amigo común, con copia a Caroline. Abajo estaba la respuesta de su amigo. Oh, lo siento, pero si es por ella, entonces está bien. Añadió una frase con cautela. No se lo digas a mí, es una sorpresa. Leí sorpresa una y otra vez, y me di cuenta de que a veces la palabra más hermosa es el cuchillo que primero se cuela en la cocina. Solía enorgullecerse de saber escribir, y resultó que también podía reescribir mi vida. Le envié un mensaje de texto. Así que no fue ella quien te retuvo. Fuiste tú. Desear quédate. Y exageró para acallar la única voz disidente, la mía. Al otro lado de la línea, jadeó. Yo le debo. Me reí, una risa hueca. ¿Deuda? La gente paga las deudas con dinero, con tiempo, con disculpas. Nadie paga las deudas convirtiendo a su prometida en una moneda de cambio. Me oí decir algo que no me había atrevido a pensar antes. La elegiste, no porque más lo necesitara, sino porque tú deseas elección. Y utilizas su enfermedad para convertir tu elección en un imperativo moral. No lo negaré. Aún siento cierta compasión por él. Compasión por un hombre atrapado entre el orgullo de redimir el pasado y el temor a ser visto como un sinvergüenza. Pero la compasión no anestesia la verdad. La verdad está aquí, entre nosotros, con 2 pruebas. Nombre artístico en el perfil y flujo de correo electrónico posponer, la boda sin preguntar. Entiendo que a veces la traición no implica necesariamente una infidelidad. Traición es cuando alguien te excluye de la negociación sobre su vida en común y luego te pide que lo llames sacrificio. Cerré el portátil, me recliné en la silla y escuché el crujido de mi columna. Un cuerpo que acababa de liberarse de su carga. Extrañamente, el dolor disminuyó. Lo que quedó fue una sensación de conciencia. Conciencia para mirar al frente. Había amado con todo mi ser, y también había permitido que otros usaran ese amor como pretexto para una decisión que no era mía. Conciencia para nombrarla correctamente. Esto ya no es soporte, esto es desempeñar el papel de marido. Sustitutoy, yo la prometida quedé relegada a una nota al pie. De ahora en adelante dije con una voz tan tranquila que me di cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no es necesario que tus decisiones estén adornadas con palabras bonitas. Quieres quedarte porque quieres, de acuerdo. Pero no me pidas que haga de santa para que eso suceda. Ya no estoy de acuerdo. Guardó silencio. Un silencio de esos que se entienden, pero a los que ya no queda nada a lo que aferrarse. Finalmente, pronunció una frase, como si colocara una piedra sobre la mesa. Quizás tengas razón. Respondí. No necesito tener razón. Necesito real. Esa noche, abrí el armario y saqué la cajita del anillo. El metal frío reflejó mi rostro, un rostro que ya no suplicaba. Dejé la cajita sobre la encimera de la cocina, justo debajo del imán que sujetaba el menú de la boda. Los 2 objetos, una promesa, un sueño, estaban separados por centímetros,
como dos continentes desgarrados. Alguien preguntará, ¿por qué no perdonar? El perdón se da cuando hay arrepentimiento, cuando hay restitución, cuando hay reciprocidad. Pero con una mentira usada para controlar el amor y el perdón, son solo otra alfombra que se pone sobre un suelo podrido. No elijo cubrirlo, elijo arrancarlo. Me senté en mi escritorio y escribí una breve lista: cancelar el servicio, llamar a la familia, enviar un mensaje a las damas de honor, buscar alojamiento temporal. Cada elemento que tachaba era un pequeño paso más allá del sacrificio, alejándome un poco de la autodestrucción. Y al final de la lista, escribí una línea no para lo que debía hacer, sino para quién debía regresar. Y mañana les diré una última cosa, no una acusación, sino una decisión. Porque tras esta ruptura, la historia ya no es cómo hacemos que funcione, se ha convertido en qué parte de mí conservo al irme. Y cuando una puerta se cierra, uno todavía tiene que aprender a salir erguido. A continuación, les contaré sobre ese momento. Cuando dejé el anillo sobre la estufa, cerré mis correos electrónicos y abrí otra puerta. La puerta de la decisión, de la trascendencia y de una paz que ya no dependía de las promesas de nadie. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas como una fina hoja, trazando una línea clara entre el antes y el después. Me preparé un vaso de agua tibia y lo dejé junto a la cajita del anillo, que reposaba tranquilamente sobre la encimera de la cocina. Todo estaba listo en mi interior, no para discutir, sino para decirlo sin rodeos. Lo llamé. Cuando sonó el último tono, su voz cansada, familiar y extraña, me hizo decir sin rodeos: aquí se acabó, sin palabras bonitas, sin disculpas por los sentimientos de nadie. Le hablé de la cancelación de la boda, de la lista de servicios que debía enviar, de la cuenta conjunta que debía dividir, de las llaves del apartamento que debía dejar en una bandeja de madera junto a la puerta. Guardó silencio durante un largo rato. El silencio de quien sabía la respuesta anoche, pero aún esperaba un milagro que cambiara el color de la verdad. Lo siento, dijo en voz muy baja. Lo sé, respondí también en voz muy baja. Pero saberlo no es guardar silencio. Apagué el ordenador y lo encendí. El primer correo fue al restaurante. Cancelar la reserva. El segundo, al estudio fotográfico. Lo siento, no puedo seguir adelante. Guardar las fotos de la prueba del vestido como recuerdo temporal de lo que una vez creí que sería para siempre. El tercero, al grupo musical. Gracias por arreglar la canción de apertura. Quizá algún día la vuelva a escuchar, pero no el día de la boda. Cada vez que pulsaba enviar, un hilo que me unía a nuestro antiguo nosotros se cortaba tan pulcramente que podía oírlo en mi pecho. Les escribí a las damas de honor: pasen esta tarde. Me llegaron emojis de corazones, preguntas, llamadas. Al final, preferí abrirles la puerta. La cocina sería un lugar seguro para volver a aprender a sonreír. Empaqué mis cosas. Ropa, libros, unas tazas compartidas del mercado del fin de semana. Objetos pequeños, aparentemente inofensivos, que al quitarlos del estante, dejaron un espacio vacío en forma de corazón. Miré ese espacio vacío y comprendí. No todo lo que se va te hace más pequeño. Hay espacios vacíos creados para albergar las partes de ti mismo que has perdido. Antes de cerrar la última caja, me senté y escribí una nota. No para él, sino para mí, yo del futuro. Si algún día dudas de esta decisión, recuerda, no abandonaste el amor. Abandonaste una versión del amor que exigía que desaparecieras. Doblé la nota, la sujeté a una libreta de tela y la guardé en la caja de guardar. Por la tarde llegaron mis amigos. Nadie preguntó por qué, como si quisieran indagar, sino
¿Qué necesitas ahora? Como si supieran que la respuesta estaba dentro de mí. Nos sentamos en el suelo entre las cajas de cartón. Uno de ellos me puso la mano en el hombro. No has perdido a nadie. Te estás recuperando a ti misma. Reí. Una risa entre el dolor y el alivio. Como si se soltaran los nudos de una cuerda que se había estirado demasiado, la niebla en mi pecho se disipó, dejando espacio suficiente para respirar hondo. Por la noche, regresé a la antigua habitación de mis padres. La cama de siempre, la pared cubierta con algunos pósteres de mis 20s. Abrí la ventana. La brisa nocturna trajo el aroma del árbol de carámbola al final del callejón, y con ella la sensación de tener una nueva oportunidad. Encendí el teléfono y le escribí un mensaje corto a Caroline, sin rodeos, sin acusaciones. Simplemente, espero que te mejores pronto. Termino esta relación por motivos que solo nos conciernen a él y a mí. No hiciste nada malo. Espero que recibas el apoyo que necesitas. Lo leí varias veces y luego lo envié. No para ser noble, sino para no usar mi dolor como arma para herir a otros. Al colgar, lo supe. Un capítulo se había cerrado definitivamente, sin más rencores. Esa noche, plasmé en palabras las 3 que había escrito en mi antiguo plan: prioridad, transparencia y aceptación. Seguían siendo ciertas, solo que ahora las aplicaba a mi relación conmigo misma. Prioridad. Dejé de permanecer donde ya no existía el respeto. Transparencia. Reconocí el dolor, los celos, el miedo, y los dejé fluir a través de mí, sin silenciarlos con hipocresía. Aceptación. Hice las paces con mi decisión. No la mejor del mundo, pero sí la mejor para la persona que quería ser. A la mañana siguiente, volví al apartamento por última vez para dejar la cajita del anillo sobre la encimera de la cocina. Sin rastro, sin nota, sin necesidad de presenciar ninguna reacción. Me quedé allí unos segundos, mirando la cajita como si fuera el final de una frase. Una historia que terminaba con un punto, no con un signo de interrogación. Al salir, la puerta se cerró suavemente, lo suficiente para que pudiera oír cómo cambiaba mi latido. Ya no perseguía, sino que empezaba a guiarme. Las consecuencias no siempre son ruidosas. A veces se sienten como una limpieza delicada. Desechar lo que ya no sirve, conservar lo que dura, reorganizar el desorden. En los días siguientes, desarrollé un nuevo hábito. Cada mañana escribía una frase para el presente. Hoy elijo estar de mi lado. Al tercer día me vi en el espejo. No como la novia decepcionada, sino como una mujer que tejía un círculo de valentía alrededor de su corazón. Un fin de semana por la noche, mis amigos me invitaron a cenar. Hablamos de cosas triviales. Una película mala, un restaurante nuevo, una vieja canción. Me di cuenta de que la alegría sencilla no tiene por qué demostrarle nada a nadie. Solo necesita un lugar donde sentarse y un cuerpo que ya no se encoge para complacer a los demás. Y entonces, mientras escribo estas líneas frente a la pantalla, sé que he pasado del dolor a la traición y de la traición a la madurez. No la clase de madurez que se alcanza de la noche a la mañana, sino la clase de madurez que elige a la persona correcta cada día. Mi historia no termina con una ruptura, comienza con un nuevo compromiso. De ahora en adelante, amaré de una manera que no requiera que nadie desaparezca. Lo que queda, y esto es lo que quiero que recuerden, es la esencia de todo, pequeñas reglas para que los corazones aprendan del desamor, preguntas que hacerse antes de posponer una boda por cualquier motivo, y una invitación a que, si alguna vez se encuentran en la delgada línea entre la bondad y la autodestrucción, elijan cruzarla y seguir siendo ustedes mismos. Porque el amor verdadero comienza por ser amables con uno mismo. Acompáñenme hasta el final, donde las lecciones forman una escalera lo suficientemente fuerte para que alguien después de nosotros pueda subir sin miedo a caer.
No quiero terminar esta historia con un suspiro. Quiero terminarla con una brújula, porque después de que todos se hayan ido y se hayan quedado, lo que queda más útil no es la herida, sino cómo lo superamos. La primera lección la escribí en mi cuaderno, con trazos de pluma tan marcados que el papel se rasgó: prioridad, transparencia, consenso. Estas 3 palabras constituyen la base de toda relación madura. Si tienes que posponer una boda, pregúntate: priorizar. ¿Quién está en el centro de la decisión? ¿Nosotros o tu pasado? ¿Acaso posponer la boda mantiene a nosotros, en primer lugar? Transparente. ¿Los hechos son completos y verificables? ¿Se ha exagerado u ocultado alguna información para justificar la elección? Consenso. ¿Ambos dijeron sí, o una persona decidió y la otra fue informada? Lección 2. La compasión no reemplaza los límites. Podemos ser amables y aún así decir no. Podemos ser empáticos y aún así exigir planes concretos, plazos claros y límites definidos en la intimidad. Un no, bien dicho a veces, puede evitar que ambas partes caigan en la trampa de fingir y pierdan su propia identidad. Lección 3. Verifica antes de creer lo que te hace sentir culpable. Cuando alguien utiliza una historia muy trágica para pedirte un favor imposible, detente un momento. ¿Tienes la documentación, las citas, los planes médicos, una red de apoyo? No para minimizar el dolor, sino para protegerlo. ¿Verdad? El único fundamento que puede soportar el peso del sacrificio. Lección 4. Sugiere soluciones en lugar de tolerarlas. Cuando el corazón se sienta arrinconado, extiéndelo sobre la mesa al menos 3 opciones: rotación, reubicación, apoyo profesional. Números, horarios, costos, límites. Que el amor se sostenga sobre 2 patas: corazón y estructura. Lección 5. Nombra tus emociones y luego date espacio. Los celos, el miedo y el dolor no nos hacen malas personas. Son solo señales de alarma. Cuando las oigas, no las apagues. Simplemente. Evacuación: sal de esa habitación sofocante. Salir no es un fracaso. A veces, es la única manera de conservar tu esencia más auténtica. Si te enfrentas a una decisión similar, aquí tienes. Lista de verificación de 1 minuto para evitar perder el rumbo. 1. ¿Cuál es nuestro objetivo común para los próximos 3 meses? Escribe una frase. 2. Información médica dividido por sobre el evento disponible: prueba. ¿Aún no? 3. Hay al menos 2 opciones. ¿Existe alguna alternativa a quedarse con una expareja dividido por persona sensible? 4. Límites de intimidad. ¿Qué es? Dormir, quedarse a dormir, programar llamadas, actualizar. 5. Duración. ¿Cuándo concretamente? ¿Quién tiene autoridad para iniciar una reevaluación si la situación cambia? 6. Si una cosa cruzar la frontera, ¿cuáles son las consecuencias dividido por ajustes? 7. ¿Soy desaparecer, ser llamado simpático? Y si ya has pasado por el descanso, no lo olvides: recuperar. Identifica la pérdida del plan, pérdida de confianza, pérdida del rol. Luego un entierro adecuado, correos electrónicos, cancelación de citas, devolución de anillos, limpieza de la casa. Cada uno de estos actos es un ritual de cierre. Establecer red de soporte: amigos, familia, terapia. No porque seamos débiles, sino porque merecemos ayuda. Conjunto de pequeño ritual de regreso: escribir una frase en presente cada mañana. Caminar durante 15 minutos, comer una comida casera. La paz comienza con pequeñas acciones repetidas. Salgo de esta historia no con una medalla moral, sino con un nuevo pacto. De ahora en adelante, amaré de esta manera. No es necesario que nadie desaparezca, incluyéndome a mí. Si mi historia tiene algún valor,
reside en ayudar a alguien perdido entre la compasión y la autodestrucción a encontrar una salida sin perder su integridad. Ahora es tu turno. ¿Qué harías si tu pareja pospusiera la boda para estar con su pasado? ¿Está de acuerdo si es que lo está? Plan A dividido por B dividido por C. ¿Cómo sugiero? Límite. ¿Qué es constante en ti? ¿Cuál fue una señal de alerta que pasaste por alto? Cuenta tu historia en los comentarios, no para juzgar, sino para brindar una guía a quienes vengan después. Si quieres que continúe. La carta que le envié a Caroline y una plantilla del marco de negociación de límites descarga, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana te enseñaremos algo nuevo. Cómo decir no con amabilidad. Cómo amar sin consumirte. Cómo confiar en tu corazón y saber que, esta vez, estás de tu lado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te conmueve de alguna manera una vieja herida, una nueva esperanza, por favor, deja tu huella. ¿Quién sabe? Tu huella podría ser el camino que guíe a alguien que busca salir de la oscuridad.